Santo, llévanos a amar y evangelizar. Buenas tardes, queridos hermanos. Nuevamente en un día especial, diferente. Estamos acá un día viernes por tema de programación. Hoy día nos hemos cambiado a este día por esta semana, así que muy ansioso de este encuentro con ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Fuerza de lo Alto. Fuerza de lo Alto, que esperamos que esa fuerza de Dios, esa fuerza del Espíritu Santo también llegue a tu corazón que está dispuesto para recibirlo. Y para que ese mismo Espíritu te dé las fuerzas necesarias para enfrentar toda la semana con las dificultades, con las cosas buenas y malas que se nos presentan en la vida diaria, pero con un corazón dispuesto, lleno de Espíritu Santo, para que seamos capaces de avanzar y no quedarnos a medio camino. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este programa. Y agradecemos una vez más su preferencia por escucharnos. Realmente somos bendecidos nosotros y esperamos que el Señor los bendiga a ustedes grandemente. Hoy día vamos a tratar un tema bastante difícil. A veces le hacemos el quite a este temita, pero como ya comenzamos ya unas semanas anteriores con el primer tema del Seminario de Vida en el Espíritu, o septenario como le llaman algunos, comenzamos con el tema del amor a Dios. ¿Cómo es el gran amor de Dios? Hoy día vamos a tratar sobre el tema del pecado, que nos cuesta mucho asumir y nos cuesta mucho también entregarlo como tema, pero siempre el Señor nos ilumina para que sea lo más claro posible. Hoy día vamos a comenzar entonces este programa, naturalmente, con lo que nunca debe faltar, el Evangelio de hoy. El Evangelio que nos ilumina, el Evangelio que nos habla, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios, para que seamos capaces nosotros de entender cada día el mensaje que nos entrega. Y el mensaje que nos entrega también el magisterio de nuestra amada Iglesia Católica. El texto de hoy está tomado del Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 24 al 28. Entonces Jesús dijo a los discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda la vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde la vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso texto, hermoso tema para hoy. Y vamos a tratar de reflexionarlo juntos con Adriana. ¿Qué te parece la palabra de hoy día, Adriana? ¿Qué es lo que te dice a ti el Señor a través de este hermoso evangelio? Lo que llega a tu corazón. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es la parte donde dice que toma tu cruz y sígueme. Es la condición que estamos, o sea, puede ser en la situación que estemos con problemas, con situaciones de enfermedad, agobiados por el cansancio y situaciones que a veces se nos escapan de las manos porque no depende de nosotros mismos. Entonces, aún así, con todo ese tema, porque muchas veces esa cruz que se habla acá no es una cruz que la hayamos buscado, sino que aparece, llámese enfermedades, llámese temas económicos, conflictos familiares muchas veces, conflictos de cesantía, tantos problemas que hoy día estamos viviendo. Entonces, aún así, con toda esa situación, es seguir
caminando con nuestra cruz a cuesta, pero sabiendo que no estamos solos en este caminar. Y justamente no es quedarnos ahí pegados en el dolor, sino que avanzar con nuestra cruz en el servicio de los demás. Sabiendo que siempre vamos a poder tender la mano a tantas personas que necesitan de nosotros. De tantas formas que podemos cooperar, desde una palabra, el mismo hecho de hacerse presente muchas veces en momentos de dolor con las partidas de los seres queridos. Entonces siempre estamos preparados para, como hermanos, ir en ayuda del otro, siempre ir en ayuda del otro, aunque nosotros tengamos nuestras propias cruces, aunque nosotros nos veamos muchas veces superados, pero sabemos que con la ayuda del Señor podemos seguir avanzando. Y eso es justamente lo que nos llama este Evangelio, a seguir adelante y dejarlo todo para avanzar en las cosas del Señor. Dejar toda la parte humana para ir creciendo, ¿no es cierto? Porque nada dice todo lo que logre, lo que tú adquieras, bienes, materiales, cosas, sin la ayuda del Señor no sería nada, no tiene un mayor valor, digamos, para el trabajo, para las personas que somos creyentes, y es respetable también para la persona que no cree, pero para nosotros como cristianos, católicos, que creemos en este Cristo, sabemos que nos abandonamos en las manos de Él y que caminamos para Él. Y por supuesto no dejar atrás nuestra condición en la que nos encontramos, porque no podemos quedarnos abatidos, sentados ahí, sin avanzar. Eso me llega a mí. Muy bien, sí. Aceptar el discipulado que Jesús nos propone, este discipulado cristiano sin condiciones, como dice Adriana, con todas las implicaciones que lleva eso, con todas las implicaciones que significa cargar con la cruz, con todo lo que significa ser discípulo de un hombre que fue ajusticiado en la cruz. Por eso el Evangelio de hoy es súper hermoso y súper importante poder entender, porque aquí el Señor nos presenta 3 condiciones al inicio de este texto para ser verdaderos discípulos de Jesús. Y la primera justamente es la negación de uno mismo. Pero esa negación significa morir a nosotros mismos, significa morir a nuestra voluntad y a confiar más en la voluntad del Padre, en la voluntad de nuestro Señor. Es que a veces nos pasamos la vida haciendo todo lo que nos viene en gana. Nos pasamos la vida, ¿cierto?, tratando de ser felices a nuestra manera, como decía Adriana. Y justamente en nombre de una libertad malsana, ¿cierto?, es cuando vamos construyendo nuestras esclavitudes humanas y esclavitudes adictivas. Por ejemplo, esclavitudes morales, como el hecho de hacer lo que a mí me dé la gana, fácilmente nos conducen al camino de la droga, de la perdición, licor, sexo, fuego, el juego. Entonces están las esclavitudes humanas, esas que nos hacen vivir más de las apariencias de lo que realmente somos. Entonces a la gente podemos fácilmente mostrarnos distintos, pero el Señor conoce nuestro interior y nuestro corazón. Y a veces nos gusta mucho, y a muchos hermanos les gusta mucho, ¿cierto?, aparentar algo que no lo son. A veces queremos ser o parecer demasiado buenos y en realidad no lo somos tanto. Dios sí nos conoce. Entonces no podemos vivir siempre de las apariencias, ni buscando el aplauso, ni buscando el reconocimiento de los demás. Hay que morir a nuestra voluntad para poder ser discípulo de Jesús. Esa es la primera condición. Qué hermosa condición. Morir a sí mismo, negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Padre. Hay una segunda condición que viene a continuación, que es cargar la cruz. Y las cruces, que como dice Irene, no es que las busquemos, ocurren en el transcurso de nuestra existencia, por muchas circunstancias variables. Nos toca a veces enfrentar muchas dificultades, enfermedades, cánceres terminales, dificultades económicas también, como tú decías. Entonces, la segunda condición para ser verdadero discípulo de Jesucristo es también aceptar la cruz, cargar la cruz. Pero
La cruz, más allá de las contradicciones de la vida diaria, es de alguna manera la exigencia para vivir la plenitud del Evangelio. Si no somos capaces de asumir esa realidad, entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos y estamos mintiéndoles a los demás. Cruz es cruz amar. Esa es la cruz, es amar. Es cruz perdonar. Es cruz gastar la vida sirviendo a los demás. Mira qué hermoso. Es decir, que cuando nos negamos al amor, cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando no perdonamos a nuestros hermanos, estamos negando la cruz de Cristo. Entonces, muchas veces hemos sentido que el matrimonio, en la familia, en la vida común, nos cuesta mucho trabajo amar, perdonar y vivir en el servicio continuo a los otros hermanos. Un servicio continuo a los demás. Esto se vuelve cruz y Jesús nos pide cargar esa cruz de cada día. Por eso es que es importante entender muy bien lo que el Señor nos presenta y nos pide. Ser discípulo de Jesucristo, estar convencido. Y una tercera condición se nos dice muy claro: síganme. Y seguir al Señor implica muchas veces dejar todos nuestros caminos apartes de lado para seguirlo a Él, como lo hicieron los primeros discípulos. Síganme. El seguimiento de Jesús, escuchando su palabra. Por ejemplo, hay muchos hermanos que no les gusta leer la palabra y que no les gusta escuchar la palabra. El seguimiento de Jesús requiere recibir los sacramentos. Hay hermanos que no confían en los sacramentos, no creen en los sacramentos, y eso significa que no están siguiendo a Jesús. Y también el seguimiento de Jesús en oración diaria. ¿Cuánto nos cuesta dedicarle unos momentos de oración al Señor? El Señor nos dice que debemos tener una oración continua, permanente con Él. El seguimiento de Jesús en vida fraterna y en caridad. Eso es seguir al Señor con los necesitados, con los más necesitados. Esta es una condición para nosotros si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo. También hay una afirmación en el Evangelio de hoy. Dice: porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Claro, porque a veces queremos intentar salvarnos nosotros a través de nuestras fuerzas humanas. Nuestras fuerzas humanas. Y el Señor no nos pide eso, el Señor nos pide confiar plenamente en Él. Aquí hay una contradicción. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero a la vez, dice, pero el que la pierde a causa mía, ¿cierto?, la salvará. Esa es la promesa que nos hace el Señor eternamente. Claro, porque es renunciar a uno mismo para vivir en gracia de Dios. Exactamente. Y después hay una segunda afirmación ahí que es interesante. Si no me pregunta, ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo la vida, si pierdo mi alma? Caramba. Es decir, mira hermano, yo entiendo que muchos deseamos ser exitosos en la vida, tener absolutamente todas las comodidades necesarias, conseguir títulos, conseguir una posición social. Todas esas cosas son valederas cuando tú lo logras, ¿cierto?, confiando siempre en el Señor. Cuando tú buscas intereses mezquinos y quieres simplemente estar en la cima para mirar por sobre el hombro a los demás, entonces sí que realmente de nada te sirve haber logrado todo el mundo si tu alma está irremediablemente perdida. Y estas palabras no las decimos nosotros, sino que está en el Santo Evangelio de hoy. Qué mensaje más iluminador para que tú y yo empecemos a comprender nuestra existencia y nuestra vida. Las prioridades, cuáles son los valores más importantes dentro de, ¿no es cierto?, de nuestra vida. ¿Para qué estamos acá? ¿A qué hemos venido? ¿Y para qué estamos trabajando? ¿O para quién trabajamos? Porque hoy día si estamos aquí frente a ti, no es por belleza, no es por capacidades humanas, sino por un servicio al cual hemos sido llamados y porque estamos convencidos que es la voluntad del Señor. Porque Él ha puesto los mecanismos, las formas, los medios para que hoy día podamos llegar hasta tu hogar. Y eso no son méritos nuestros, es porque hemos seguido, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Señor. No somos los mejores, pero estamos acá porque somos obedientes a la palabra del Señor y porque creemos, y como somos realmente personas de fe,
estamos hoy día acá llevándote esta palabra que es una palabra de esperanza, no una palabra de muerte, una palabra de esperanza, donde sabemos que si tú confías tus planes, todos tus proyectos en las manos del Señor, vas a ser victorioso, vas a salir adelante, pero no pasando por sobre tus hermanos, por sobre el prójimo, sino con tus valores, tus principios y siempre respetando al otro, es decir, al que está a mi lado, siempre debo respetarlo. Si yo quiero que me respeten, tengo que empezar por respetar al que está a mi lado. De esa forma podemos llegar a ser personas de bien y que el día de mañana digan esa persona es creíble. ¿Por qué? Porque ama a los demás. Muchas veces habrán personas que no nos gustan su forma de ser, pero tenemos que amarla e irla aceptando como ellas son. No somos nosotros los que vamos a cambiar a las personas, pero sí nuestra actitud va a dar ejemplo a otros hermanos para que así digan, sí se puede, en Cristo todo es posible. Si ellos pudieron, también puedo yo. Así que hermanos, a seguir trabajando, a levantar, a seguir con nuestra cruz. A todos nos toca una cruz, una más grande, otra más pequeña, pero la esperanza puesta con la fuerza en el Espíritu Santo que vamos a salir adelante y seguiremos adelante en este caminar con Jesús, porque a quien queremos mostrar nosotros es a Jesús, no a nosotros, porque nosotros no necesitamos mostrarnos, es a Jesús a quien queremos mostrar, porque es Él la única salvación, no hay otra salvación, solamente a través de Jesús. Amén, qué hermosas palabras, Adriana. Me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque si a veces pretendemos nosotros ser importantes y mostrarnos hacia los demás, estamos quitándole, estamos robándole la gloria al único que se merece todo honor y toda gloria, que se llama Jesucristo. Así que la lectura de hoy es profética para nosotros y para ti, hermana. Decídete una vez por todas a ser un buen discípulo de Jesús y poder realmente cargar con tu cruz. Y hay una cosa súper importante además, el Señor a nadie nos da una cruz que no seamos capaces de cargar. Y con Él, mucho más, porque Él dice, descansa en mí, ven a mí. Todos los cansados, todos los agobiados, yo los haré descansar. Entonces hay que confiar en esa palabra. ¿Qué te parece que vamos a la música? Así es. Me parece que viene un tema muy adecuado para hoy, ¿cierto? Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Muy bien. Vamos a escuchar entonces ese hermoso tema con el padre Edward Gilbert. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro
si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, en Jesús. Muy bien, ya estamos de vuelta. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestro tema, que es bastante difícil, el pecado. Bueno, el objetivo del tema es: cada uno debe ser convencido de pecado, o sea, necesitado de salvación, darse cuenta que ningún hombre puede quitar el pecado, que es causa de todos los males. Pecado, no acusado. El tema anterior se trató del amor del Señor. Sin embargo, ante la realidad de nosotros mismos y de todo cuanto nos rodea, surgen algunas preguntas muy lógicas. Si Dios nos ama, ¿por qué el ámbito personal se vive con tantas inseguridades, inconformismos, temores, envidias, insatisfacciones? Yo creo que estas son muchas de las preguntas que tú también te haces. Si Dios nos ama, ¿por qué a nivel comunitario las familias se desintegran, los hijos se rebelan contra los padres? Son situaciones que hoy día se están viviendo. Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra? ¿Por qué el hambre, la pobreza, los asaltos, etcétera? Y esto muchas veces las personas que no creen nos dicen: ¿y si existe Dios, por qué toda esta maldad? Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, todo eso tiene una explicación que se la vamos a ir a ver. En el fondo lo mejor que surge la pregunta es: si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? Buena pregunta. Y es la que ustedes seguramente también se hacen muchas veces. Y es más, es la que siempre recurrimos cuando no tenemos una respuesta, una explicación. ¿Por qué Dios? No, y muchos negamos a Dios. Pero Dios es real. Y este es un problema que no es de Dios, sino que vamos a tratar, ¿cierto?, de ahondar en esta situación, porque este es el problema. El problema es necesariamente reconocer qué problema tenemos. Porque si tú no reconoces tu problema, mi problema, el problema que cada uno tiene, entonces nunca vamos a encontrarle una solución. Porque si un problema no está bien planteado, jamás encontraremos la solución. ¿Por qué? Porque partimos mal. No somos capaces de reconocer el problema. Y el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos es justamente no reconocer nuestras propias debilidades, nuestros propios problemas, nuestros propios errores, nuestros propios vicios, nuestro propio pecado. Cuando se descompone un automóvil, ¿a dónde lo lleva usted? Al mecánico. Al mecánico. Sí, bueno, ya no existen tanto los relojeros, ya hasta como todo es desechable. Pero si un reloj también se te echa a perder, ¿a quién se lo lleva? Al relojero. Al relojero, sí, aún quedan algunos por ahí, ¿no es cierto? El amigo Soto ahí todavía en calle San Martín, hay un saludo para él, ¿cierto? Es que sigue todavía ejerciendo esta noble labor, ¿verdad? Entonces, pero cuando se nos descompone la vida, cuando pareciera que todo se nos vuelve oscuro, terrible, trágico, ¿a quién nosotros debemos recurrir? ¿A quién debemos recurrir? Al Señor. Al Señor. Al Señor. No hay otro. No hay otro. Y ese es el problema tuyo cuando tú buscas soluciones en otros lugares, que ya vamos a nombrarte y que estoy seguro y estoy convencido que alguna vez habrás caído en la tentación de recurrir a otros méritos para buscar soluciones y respuestas. Mira, el mismo Padre Dios en su palabra nos dice algo revelador e importante. Esto está
en Romanos capítulo 3, versículo 23. Escuchen por favor con mucha atención. Porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Es clave para descubrir el problema, es clave para entender de dónde viene tanto mal. Porque todos pecaron. Tú y yo somos pecadores, todos somos pecadores. Estamos privados de la manifestación salvífica de Dios. Ese es el problema. Hemos pecado y ante el pecado se ha abierto la puerta para que todo lo que vemos en nuestra existencia como negativo, perjudicial, terrorífico, y incluso cómo se está viviendo la vida en sociedad en estos días, todo eso tiene una raíz que se llama pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Sí, los mismos pecados que le echamos la culpa a Dios, de la guerra, el hambre, como decía Adriana, en esas preguntas que nos hacemos todos los seres humanos, la respuesta se llama pecado. Miren, Dios siempre ha hecho caer un diluvio de bendiciones, ¿verdad? Siempre. En toda nuestra existencia, desde nuestra concepción, Dios ha querido lo mejor para ti, para mí. Dios, como en el tema anterior, Dios es amor, quiere lo mejor para nosotros. Siempre ha hecho caer lluvia de bendiciones. Pero nosotros somos como aquellos que le tenemos tanto miedo al agua que nos cubrimos, no solo con capa, impermeables, botas, sino que hasta nos ponemos un paraguas. Entonces, ¿qué pasa? No nos mojamos, claro. Entonces la lluvia de bendiciones de Dios no nos toca, la vemos pasar de cerca o de lejos, pero no nos moja. Entonces el agua de la vida, lluvia de bendiciones que envía el Señor, muchas veces lo dejamos pasar y nos cubrimos de ella. Es decir, nosotros mismos no nos dejamos bañar por esta agua viva del gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Y este problema del pecado comienza ya desde nuestros primeros padres, ya desde el Génesis. Desde que en el paraíso, ¿cierto?, Satanás, el enemigo, engañó a nuestros primeros padres, haciéndolos creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y una realización humana. E incluso puso en el cerebro de nuestros primeros padres que podían ser igual o superior a Dios. Miren los pensamientos. Y así comienza todo este descalabro, ¿cierto?, este desastre en que actualmente vivimos. Y eso trae consecuencias. El hombre se aleja de Dios. Claro, porque al creerse mucho más importante, mucho más superior, se va alejando, sin darse cuenta, se va alejando de Dios, que es la fuente de vida. La fuente de vida del ser humano se llama Dios, nuestro Padre. ¿Qué pasó después? Se separa de su mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Se separa de la mujer porque, que me cae mal esto a mí como varón, ¿no? Termina acusando a la mujer, echándole la culpa a la mujer de todo este descalabro. ¿Te parece conocido eso, no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy le seguimos echando toda la culpa a lo que acontece a las mujeres, ¿no? Entonces le echamos la culpa a la mujer. Primero nos separamos, nos alejamos de Dios, que es fuente de vida. Le echamos la culpa de todas nuestras cosas a los demás, especialmente a nuestras esposas, a la mujer. Y además se enemistó en aquella oportunidad, y lo seguimos haciendo sobre todo ahora, se enemistó con la creación, que la misma creación después se rebela contra el hombre. ¿Cómo se puede la creación rebelar contra el hombre? Es lo que cada capítulo en que está el Padre José acá está hablando sobre el daño que le hemos hecho a nuestro planeta. Ya no tenemos aire que respirar, ya no tenemos agua buena que tomar y tantas otras cosas. Entonces la misma creación se vuelve contra la ambición del hombre. Entonces desde entonces comienzan los odios, los rencores, las guerras, los resentimientos. Acuérdense que inmediatamente acontecido esto, el más fuerte, Caín, ¿cierto?, por celos, mata al hermano más pequeño, a Abel, ¿verdad? Y se dieron inicio a las guerras, tanto que nos perjudican, a las injusticias, el afán por las riquezas, ¿cierto?, el poder y todo el mal que existe en el mundo. ¿Es culpa de Dios? ¿Culpa del hombre? Caramba. Entonces el problema que tenemos tú y yo, es que somos
pecadores y por tanto alejados del amor de Dios. Y lo peor de todo es que no podemos evitarlo, porque el pecado no es algo que nosotros podamos impedir entre nosotros, porque sale del fondo de nuestro cuerpo, desde nuestra profundidad, sale desde el fondo de nuestro propio ser. Lo dice la palabra en Marcos 1, 14 y 15. El pecado no es algo que podamos impedir porque está en nuestra raíz. Podríamos dar un ejemplo. Un árbol, ¿verdad? Un árbol, claro, que tiene raíces como el limón, no puede dar frutos dulces si un limón. Porque tiene las raíces. raíces. Tiene raíces que son agrias, ácidas, por lo tanto no podría dar un fruto dulce. Tiene que ser necesariamente un fruto amargo. Como muchos hermanos y hermanas que nosotros conocemos, tienen raíces amargas. Así que no te sientes identificado si no es así. Pero cambia. ¿Por qué te quejas tanto? ¿Por qué andas tan enojada todo el día? Necesitamos de alguien que nos cambie el corazón, nuestra raíz. ¿Sí? Porque nuestra raíz, el corazón, es el pecado. Eso es lo que nos hace sentir todas aquellas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué la guerra? Nosotros somos pecadores y justamente por eso pecamos, porque nuestra raíz es de pecado y naturalmente los frutos que dan, frutos del pecado. Cuando el rey David reconoció su pecado, dijo que había pecado porque desde que su madre lo había concebido ya era pecador. Salmo 51. Desde su concepción él ya era pecador. Uh-huh. ¿Querer salvar la vida por nuestras propias fuerzas? Es hundirnos más en la desesperación, la impotencia, la frustración. Y eso te habrá pasado muchas veces, que has querido conseguir tantas cosas y con tus propias fuerzas es imposible. Y cuando caes y vuelves a caer es cuando más mal te sientes, más frustrado y más reniegas de Dios, porque le echas la culpa a Él. Necesariamente necesitamos a alguien que nos cambie el corazón. Cuando crece tanto la tecnología como hasta ahora, cuando es mal empleada tenemos tantos golpes, tantas frustraciones. Cuando el hombre quiso llegar a la luna, llegó a la luna, tantos cohetes, tanta técnica. Sin embargo, mientras más alto subían, era más fuerte, ¿cierto? La caída. Y nosotros muchas veces, humanamente, cuando crecemos en cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida, muchas veces, mientras más alto estamos a veces, cuando el Señor nos hace caer, o caemos por nuestras debilidades porque el Señor no quiere eso, cuando caemos por nuestra ambición, por cosas que no son de Dios, entonces el porrazo es mucho más fuerte y nosotros hemos experimentado, porque la vida es así. Pero hay que entenderla y nosotros alguna vez también nos sentimos que por qué esto, que por qué esto otro y todas esas preguntas. Los cuestionamientos. Y eso es lo que seguramente tú también te haces en este momento en tu hogar, en tu casa, donde estés escuchando este programa. Si queremos alcanzar la felicidad y la realización de nuestra vida, entonces tendremos que recurrir y buscar al médico para que sane nuestras enfermedades. Ese médico se llama, ¿cierto?, el Padre. Pero no podemos buscar en otros caminos falsos. Mire, cuando buscamos por caminos falsos, tantos caminos que nos gustan tanto, sobre todo en la juventud, cuando somos tan acelerados, ¿cierto? Desórdenes sexual, alcoholismo, droga, el activismo, el hacer tantas cosas para llenarnos de tantas cosas, afán de riqueza, poder, fama, confort, etcétera. Cuando confiamos en los falsos redentores, a veces confiamos en personas, a veces confiamos en materialismo, humanismo sin Dios, comunismo, capitalismo, todo lo que tú quieras nombrar. Confiamos más en esas cosas que en Dios. Cuando creemos en ídolos falsos. Mira, estos ídolos falsos que estoy seguro que alguna vez tú también has tratado de consultarlos. Satanismo, brujería, el tarot, el curanderismo, el control mental, la meditación trascendental, conocimiento del futuro, numerología, tarot, etcétera.
cartas, horóscopos, tantas cosas que tú buscas respuesta a lo que te pasa, a lo que te acontece en ídolos falsos. Es increíble la cantidad de gente que está en los famosos Reiki, Pilates, tantas estas cosas, filosofías orientales, yoga, en tantas cosas. Increíble cómo la gente se va involucrando en estas cosas. Y todo tan bien disfrazado, porque así es el enemigo, pues se disfraza tan bien y quiere pasar desapercibido y hacernos caer que lo que estamos viendo es bueno, porque así embauca él, o sea, no va directo, porque no es claro como el Señor es claro, su palabra es clara, cuando nos tiene que corregir nos corrige, y cuando nos tiene que animar y llevar, nos anima. Pero el enemigo siempre anda con esa sutileza, porque es el príncipe de la oscuridad, entonces él anda siempre detrás, haciéndolo, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros pisamos el palito, como dice Luis, y caemos en esto de que pareciera que no son malas, pero al final nos llevan a cosas vacías, porque finalmente terminamos peor de como comenzamos. De repente, claro, por momentos pareciera que va bien, que es bueno, pero hermanos, si usted lo está haciendo, consúltelo. No es una cosa inventada por nosotros. No tenemos nada en contra de esas personas que lo realizan, ¿ya? Porque el Señor nos ama a todos. Y de hecho, todos nosotros somos pecadores. Empezando, yo puedo hablar por mí. Yo soy una pecadora. Desde ese punto yo te estoy hablando. No estoy libre de pecado. Por lo contrario, soy cuanto más pecadora y me arrepiento, el Señor más me va a bendecir. Pero el problema está cuando llevamos a otras personas engañadas justamente a cometer pecado. Qué bueno que tocas eso, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Sí, es increíble. ¿Sabes que además dice que cuando dependemos de nosotros mismos, es decir, a veces nosotros cumplimos una ley o un mandamiento, pero lo cumplimos porque hay que cumplirla, pero no lo sentimos en el corazón. A veces confiamos más en nuestra justicia propia, es que lo que yo digo es lo que es. No, el Señor es claro. A veces confiamos en, mira hermana, y esto sí que es importante porque nosotros conocemos muchas personas que están convencidas que con sus buenas obras tienen ganar el cielo. No, tú haces buena obra porque sientes la necesidad en el corazón, sientes compasión, sientes caridad, sientes piedad por un hermano que lo necesita. Pero cuando tú lo haces para que se te reconozca, es que estás equivocada, porque el Señor no va a reconocer las obras que tú has hecho si no hay un elemento fundamental que se llama amor. Seguramente el Señor no nos preguntará cuánta caridad hiciste, cuánto donaste, cuánto regalaste, qué hiciste por lo demás. No, te preguntará simplemente cuánto amaste, cuánto hemos amado a nuestros hermanos, cuánto hemos amado a nuestra familia, cuánto hemos amado a nuestros hijos, y lo que es más difícil, cuánto hemos amado a nuestros enemigos. Entonces, no confiar en nosotros mismos. Necesitamos realmente un poder de lo alto, como este programa, Fuerza de lo Alto, ¿cierto?, para que realmente pueda cambiarnos el corazón. El pecado, una noticia muy, muy fea, muy mala, ¿cierto?, irremediablemente es una mala noticia. No creo que ningún periódico haya puesto una tan mala noticia como esta. Necesitamos salvación. Entonces hay que partir, ¿cierto?, reconociendo que nuestro problema. Somos pecadores. No acusados, como decía Adrián al principio. No, nadie te acusa porque nadie es juez del otro. Pero necesitamos abrir el corazón y decirle, sí, Señor, estoy necesitado de salvación porque soy un pecador. Y cuando uno es pecador y reconoce que es pecador, tenemos una ventaja. ¿Cuál es? Solo los enfermos pueden ser sanados, solo los muertos pueden ser resucitados. Si tú estás enfermo del alma y del espíritu, entonces necesitamos a Jesús. Si tú estás muerto en vida, si realmente crees que tu vida no tiene ninguna validez, tu existencia ya no tiene un valor fundamental, entonces recurre al médico de médicos. Hay que reconocer el pecado y viene la solución. Si fuerais ciego, dice la palabra, no tendrías pecado. Si fuerais ciego. Pero como dicen, vemos, entonces nuestro pecado permanece. Porque a veces creemos que vemos,
pero realmente no vemos nada, porque lo que Jesús nos quiere mostrar es el corazón. Lo que pasa es que a veces estamos enfermos de soberbia, de Amén. orgullo. Entonces eso no nos permite ver nuestras propias necesidades, de reconocernos pecadores, porque es nuestra primera condición que el Señor nos pide para poder entrar en nuestra vida, en nuestra existencia. Si yo no me reconozco pecador, si yo no me siento necesitado de Dios, no voy a acudir a Él. Obviamente que no, porque me creo superior y que puedo salir solo adelante. Pues la verdad que solo no vas a poder salir adelante si no abres tu corazón a la gracia de Dios, si no reconoces y das el primer paso de humildad y decir: sí, Señor, realmente hasta aquí llego y reconozco que he pecado, reconozco que te he faltado. Porque si nosotros miramos y vemos empezando solamente por el tema de los mandamientos. Y ahí vamos a empezar a darnos cuenta en cuánto hemos fallado. Así en es. cuánto de esos mandamientos hemos fallado y sobre todo la falta de humildad, porque hoy día hay una soberbia tremenda, una soberbia. Yo veo a la gente en la calle, va pasando, va atropellando, el que va en vehículo se puede pasar encima del otro, pasa, no hay un respeto, el sonido de la bocina todo el día, o sea, yo tengo que pasar por sobre el otro como de lugar. Y eso no es posible, hermano. Así no podemos avanzar en esta vida. Y es por eso que ocurre tanto daño y tanta maldad y tanto rencor, porque yo no me voy a quedar con la última palabra, sino la que me lo hizo me lo paga. Y así vamos en este trance que entramos en una suerte de que no, yo no soy pecadora, ella es la pecadora. Y más encima acusamos al otro hermano y no somos capaces de revisarnos a nosotros mismos en qué estoy fallando. Así Si es un mínimo de examen de conciencia y es en la intimidad, cómo estoy yo, si los demás me pueden ver bien, pero yo interiormente cómo estoy. Y si estoy mal, estoy flaqueando en un área, es porque algo hay dentro de mí que me está causando ese daño, esa pena, esa angustia que no me deja avanzar, porque el pecado es una enfermedad y no lo liberamos hasta que no lo reconocemos. Amén, muy bien, muy bien. Bien, ¿qué te parece que vayamos a ver una pausa musical, cierto? Un hermoso tema viene ahora, ¿cierto? Sí, y que es muy necesario porque es un tema que realmente nos va a revitalizar, nos va a dar nueva fuerza, porque es Ven Espíritu Santo, que debemos pedirlo cada día, cada mañana que amanece, pedir la fuerza del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Más unos amigos católicos ahí, ¿cierto? Nos entregan el tema, entonces, Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, porque tú eres santo. Ven Espíritu de Dios, porque tú eres santo. Ven, eres fuego de Dios, eres fuego de amor, eres
vamos ya finalizando con el tema, ¿no es cierto? Y con esta fuerza del Espíritu Santo, para que realmente sea el Espíritu Santo que nos muestre, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros verdaderos pecados, cuáles son las faltas, en qué área tenemos que mejorar. Así que también pedimos al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que nos muestre. Por lo tanto, podríamos decir entonces que la definición de pecado es: el pecado es faltar contra el amor de Dios o del prójimo a causa de un apego indebido a otros con el fin que atraen. Por eso dice San Agustín que pecado es una obra, no es una obra. Que pecado es una obra, una palabra o un deseo contrario a la ley de Dios. El pecado es ir contra el amor de Dios que nos tiene. Así que también dice que afirma que pecar es amarse a sí mismo hasta despreciar a Dios. O sea, amarnos nosotros más que el amor de Dios. Básicamente el pecado es no creerle a Dios, no confiar en Él, porque confiamos más en nosotros mismos. A veces confiamos más en nuestras propias capacidades que la confianza que podemos depositar en Dios. Eso es un gran pecado, creernos más que Dios. Amén. El pecado es básicamente, entonces, como dice Adriana, no creerle a Dios, no confiar en Dios, sino creer más en nosotros mismos, preferirnos a nosotros y negar a Jesús. Es tener ídolos en nuestra vida que no corresponden a lo que Dios nos pide. Y por ídolo hemos de entender todo aquello que de alguna manera suplanta a Dios, es decir, todo lo que tú pones en el lugar de Dios. Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios. Por eso Dios quiere que no pequemos, porque Él nos ama inmensamente. Y por eso Él dice en su palabra en Proverbios 8:36, el que me ofende hace daño a su alma. El pecado nos hace daño a nosotros, no a Dios. En resumen, el pecado es apartarnos de Dios, que es la vida. Apartarnos de Dios, que es la vida, y por tanto entrar en la muerte. Tú y yo podemos, sin darnos cuenta, entrar en una situación de pecado que nos lleva a la muerte cerebral, a la muerte espiritual, a la muerte psicológica, a las enfermedades del alma. Por eso el Señor nos advierte en Romanos 6:23 que el salario del pecado es la muerte. Tú y yo no queremos entrar en la muerte, ¿verdad? Queremos que realmente Jesús, el resucitado, nos venga a levantar de nuestras tibiezas, de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, para que podamos realmente confiar. ¿Cuál es el próximo tema de este seminario de vida? Es la respuesta al pecado. Si tú y yo no podemos salvarnos por nosotros mismos, sí te tengo una buena noticia, para que no quedes tan triste en esta tarde. Por favor, porque pareciera que íbamos a quedar todos tristes. No, la esperanza está. El próximo tema de este septenario o seminario de vida en el Espíritu es la gran noticia, que la única salvación que necesitamos, la gran solución a nuestros problemas se llama Jesucristo. El próximo tema será la salvación en Jesús. Hermanos, no sé si hay unos avisos para despedirnos. Sí, importante. Tenemos la misa carismática este domingo a las 3 de la tarde en la Capilla Sagrada Familia, arriba en la Camilo Enrique. Están todos invitados a participar, a vivir intensamente esta Eucaristía, así como todas las Eucaristías son de sanación. Tenemos la tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, de ir, reconocernos pecadores, pero entrar, ¿no es cierto?, reconciliarnos con este Señor que nos ama tanto y poder, ¿no es cierto?, celebrar juntos y participar de esta Eucaristía con mucha alegría, con mucho gozo, alabanza, y llevar a nuestros niños, pues, a los niños hay que llevarlos para que desde ya vayan conociendo a este Creador, al que les va a dar realmente la paz y la alegría verdadera. Por lo tanto, nosotros como padres, nuestro primer deber es, ya que se celebra el Día del Niño, llevar a nuestros niños a Jesús. A la gran cena.
¿Cierto? Qué mejor regalo, como decía el Señor, dejad que los niños vengan a mí. Y esa es la misión de los padres, llevar a los hijos a esta misa o a cualquier Eucaristía, pero también es conveniente que desde pequeños, así como los vamos educando, ¿no es cierto?, en muchas áreas, también es importante educarlos en la fe. Ellos desde pequeños deben ir conociendo este caminar, que debe ser un caminar de luz, porque un niño siempre es luz, pero para eso tiene que ir el faro adelante, que son los padres, la familia, el hogar. Muy bien, y a propósito de niños, de jóvenes, mañana sábado a las 4 de la tarde, no se olviden, el grupo de oración de jóvenes de la Renovación Católica Carismática se reúne mañana sábado a las 4 de la tarde en el salón parroquial al ladito de la Capilla Sagrada Familia, allá arriba por la Camilo Enríquez. Mañana sábado, jóvenes, aliento de vida, a las 4 de la tarde, tú estás invitado. Llega, es importante que llegues. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y el domingo, como decía Adriana, la misa carismática a las 3 de la tarde. Te hago un desafío a través de estas pantallas. Llevo un invitado, llevo una invitada. Jesús lo tomará en cuenta, sin lugar a dudas. Que Dios los bendiga grandemente en sus hogares. Gracias por abrirnos el corazón y darnos la oportunidad de decir simplemente que la salvación ha llegado a tu casa, así como llegó a la mía, porque Jesús cumple sus promesas. Dios mediante, nos vemos la próxima semana en un horario y día que comunicaremos a tiempo. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vamos entonces con la última canción. María. Aquí estoy. Ah, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Hasta la próxima semana. Ahí nos vemos. María y en Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor,